Hola, hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de lo que podríamos decir, chicas, ¿verdad? Raquel, Ana, que esto podría ser nuestra segunda temporada de lo que no nos cuentan, Eso es. porque hemos estado, bueno, pues hemos estado un tiempito, unos meses sin grabar nuevos episodios. No quiere decir eso que no hayamos tenido relación entre nosotras, porque hablamos prácticamente todas las semanas, pero bueno, han pasado muchas cosas, algunas más importantes, otras menos, las iremos contando, pero sí que es verdad que en nuestro entorno había bastantes personas, esto nos ha hecho ilusión también, bastantes personas que nos pedían, ¿no? O nos preguntaban que cuándo iba a haber un nuevo episodio. Y al final, pues entre unas cosas y otras iba pasando el tiempo y hemos decidido que empezamos este nuevo año 2026 volviendo a nuestras tertulias. Así que si nos estáis viendo, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Y hoy además traemos un tema que yo creo que es, bueno, hemos comentado en algún episodio de los anteriores sobre los efectos secundarios, ¿no? De un proceso oncológico, hemos hablado también de esa parte emocional, de la comunicación médico-paciente, pero hoy nos queremos detener en esto, en los efectos secundarios de los tratamientos. Como sabemos que hay muchos y muy diversos, es probable que necesitemos un segundo episodio para seguir profundizando, pero hoy queremos pues contároslo como hemos hecho siempre, desde nuestra propia experiencia, también de lo que nos han contado otras personas que también transitan o han transitado el cáncer en sus experiencias y nada, pues cuando queráis empezamos. Raquel, Ana, me encanta veros aquí de nuevo. Ya echábamos de menos esta reunión, estas reuniones entre nosotras, ¿eh? Aunque, como dices tú, hemos estado escribiéndonos, si no cada semana, prácticamente cada día. Sabemos de cada una de la otra. Pero bueno, ya teníamos ganas de reunirnos y poder hablar otro ratito más con todos vosotros o vosotras que nos estáis aquí viendo. Muchísimas gracias, como dice Rocío. Y bueno, a ver esta segunda temporada, ¿qué tal se nos da? Y qué mejor empezar con los efectos secundarios, ¿no? de los tratamientos, que durante este tiempo es verdad que hemos recibido, nos consta porque incluso lo hemos hablado en nuestras pequeñas reuniones que tenemos, de personas que empiezan un proceso oncológico y nos consultan por el miedo, por el temor, qué va a pasar, qué me voy a sentir, porque poco, se habla mucho, pero hay veces que se habla poco de cómo lo llevamos, de cómo y qué emociones nos surge cuando nos enfrentamos, por ejemplo, lo estaba comentando hace un ratito con Raquel, ¿no? Que por ejemplo en mi caso, pues yo tuve 4 sesiones de Tasol cada 21 días, porque fue mi tipo de tratamiento, y que se llama, coloquialmente se llama la quimio roja, y es verdad que cuántas mujeres, cuando comenzamos con la quimio roja, nos da mucho miedo porque por los efectos secundarios que conlleva ese tratamiento. Y qué mejor manera, ¿no? De empezar esta nueva temporada, ¿no? Empezamos fuerte, Para hablar ¿eh? de ese efecto secundario, ¿no? Empezamos fuerte. Muy fuerte. Es Hmm. verdad que cada una de nosotras hemos tenido distintos tratamientos Ujú. y eso es muy enriquecedor para las personas que no, y las mujeres y que nos estén viendo, porque se pueden sentir identificadas con algún tratamiento de nosotros, porque Raquel me dijo que ella no empezó con la quimio roja, que empezó con Claro, otro yo empecé con tratamiento. las blancas, que se llaman también, que son las 12 semanas, 12 sesiones de blancas, y luego tuve la roja, que bueno, ya hablaremos, de esas no pude Sí, hacerlas todas, pero bueno. Lo que yo sí quería comentar es que aunque una persona haya tenido el mismo tipo de cáncer que otra, nosotras somos tres personas distintas y hemos tenido tres tipos de cánceres distintos con sí, algunos efectos secundarios parecidos y otros totalmente diferentes. sí. Pero aunque hubiésemos sido las tres, hubiésemos tenido el mismo tipo de cáncer, seguramente no hubiésemos tenido los mismos efectos secundarios, aunque hubiésemos recibido el mismo tratamiento, porque cada cuerpo es diferente. Entonces, hay tantos, tan variados, que vale la pena entrar, no sé si entraremos uno a uno, pero bueno, los más comunes, ahí está también, entra a lo mejor en el título de nuestras tertulias, ¿no? De lo que no nos cuentan, que a lo mejor no es que no te lo quieran contar, sino que claro, hay tantos, es tan extenso que pues que o no quieren o se les olvida o bueno, o lo pasan por alto porque a lo mejor hay un porcentaje de un 2% que lo tienen y casualmente pues he sido yo o has sido tú. Pero bueno, que vale la pena comentar esto también. Y Sí, y sobre si os todo, parece... Uy, perdona, Ana. no, sigue. No,
Iba a decir que si os parece bien, como para aterrizar un poco, sí Sí, que podemos enfocarlo, aunque vayamos contando nuestras propias experiencias, pero como que, bueno, como decías tú ahora, Raquel, aunque fuese el mismo cáncer, el mismo tipo de cáncer de mama, que las tres somos de mama, los tratamientos podrían haber sido incluso distintos, ¿no? En Sí, función sí. también del estado, de la fase bueno, de las particularidades de cada equipo médico y de cada paciente. Y por otro lado, para aterrizar un poco, si queréis, pues los grandes bloques que podríamos tocar son pues efectos de la quimioterapia por un lado, radioterapia, de las propias operaciones, ¿no? Que también dejan secuelas, también la inmunoterapia, sí, todo lo que tiene que ver también con la hormonoterapia. Entonces, bueno, como aquí entre las tres yo creo que hacemos un combo de todo, pues tenemos poco a combo. poco iremos comentando bueno, y si se nos escapa alguna Sí. cosilla o ahí surge cualquier duda en las personas que nos estáis viendo, por supuesto podéis escribir por aquí abajo, que intentaremos contestar desde nuestra experiencia o desde también lo que conocemos, ¿no? De otros casos. Así que, bueno, ¿os parece bien que empecemos, como estabais diciendo vosotras, con todo lo que tiene que ver con la quimioterapia? Sí, sí, perfecto. Sí, Venga. sí, hay efectos secundarios que son muy comunes, que incluso ya aparece ya cuando te dan el diagnóstico, que es el cambio de sueño, la alteración del sueño, Ujú. la pérdida de sueño, de despertares nocturnos, de falta, de no poder conciliar el sueño de manera rápida, que una vez que coges el sueño, te despiertas muy a menudo. Ujú. Y muchas veces te dicen los médicos, ¿no? O va el médico de cabeza y te dice, es normal por la presión, por la preocupación que tienes, y realmente es por la medicación, que un efecto Un combo. secundario de la quimio nos provoca esos despertares y nos provoca que no tengamos un sueño de calidad. En mi caso, yo recuerdo que fue uno de los efectos más importantes que tuve, la alteración del sueño, la dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo. Y yo decía, no, si yo estoy tranquila, yo estoy calmada, no tengo pensamiento bucle de rumiante, de pensar en qué va a pasar. No, no, simplemente es que me despierto o no cojo el sueño, o duermo 1 hora o 2. Ujú. Sí, es curioso porque a mí también me pasó al principio que no conseguía dormir y yo tampoco me sentía tan alterada, ¿no? Para no dormir. Y me querían medicar para dormir y yo insistía en que no, porque claro, yo pensaba, jolines, con todo lo que me estáis metiendo en el cuerpo, además me tengo que tomar algo para dormir, pero y es que llegó un punto en el que cada hora yo creo que me despertaba, cada hora, Sí, sí, cada hora, cada hora. Y al final me dijeron, mira, Raquel, es que si no duermes, no, esto no va a funcionar porque tu cuerpo necesita descansar para recuperarse de los tratamientos que te estamos poniendo. Así que al final, en la mayoría de casos, empezamos con terapias naturales para intentar las hierbas, ¿no? sí. Las La bolsitas de té, melatonina, lo por que sea, ejemplo, era cualquier así. cosa para poder dormir, pero al final muchas acabamos medicándonos. Yo tuve que tomar, recuerdo, Orfidal, me daban uno entero, y, y luego un antidepresivo pequeñito, o sea, me daban poca cantidad, pero en dosis bajas tenía como efectos que te ayudaban a dormir. Pero, jolines, estuve tomando el Orfidal y la mirtazapina pues hasta el final de la... que luego para sacarlo no veas también, ¿eh? Pero bueno, es que si no, Mm. no dormía. Entonces sí, sí tienes razón, Ana, eso no Sí. pensaba que íbamos a empezar con esto, pero es verdad que fue de las primeras cosas que yo noté también. Gracias por traerlo, sí. Mm. Sí, además, esa resistencia que tú dices para que te mande una pastilla para poder conciliar el sueño, para dormir, a mí también me lo ofreció mi médica y yo en un principio dije que yo no necesitaba. Y además, porque en la idea tiene, no, yo cómo me voy también a medicar, a darme Claro, una prazolán, un lorazepam, para después crear dependencia. No, no, claro, no. claro. Es que da No miedo. puedo. Es que no puedo crear esa dependencia. Y tú Con lo decías bien en un que dormía yo, principio, ¿qué pasa? sí, claro. No, yo me gestiono. Yo voy a intentar, pues a través de música, a través de Sí, los sí. auriculares, Esas cosas que en Spotify, ¿no? Que como de sí, los hercios o los megahercios, que Sí, sí. hay sí, notas en sí. las que también yo me lo puse todo. No sé tú, El Rocío, tema si del agua, tuviste. música, melodías con Sí, agua, sí, sí. porque para invitar a la relajación de tu cuerpo. Yo Sí. recuerdo que yo me puse con meditaciones que duraban 1 hora, pero esa hora cuando terminaba esa meditación yo me despertaba. Mm. A lo mejor me pasaba 35 40 minutos que estaba durmiendo, pero me despertaba justamente cuando terminaba.
Pero al final, es lo que dice, tuve que rendirme y decir, no, tengo que utilizar la medicación, Claro, es que no hay otra. porque si no mi cuerpo no descansa, Ujú. y de lo que conlleva no dormir, mal Claro. humor, Claro, irritación, sí. muy baja, bueno, baja anímicamente está súper baja porque está irritable, irascible, todo te sienta mal. Y que además cuando dormimos es cuando nuestro cuerpo, cuando las células se regeneran. Mm, Y bueno, claro, a mí me pasó también, ¿eh? Entiendo que, como decía, es un efecto secundario de los propios tratamientos, pero también un efecto directo de repente del shock emocional, ¿no? De que tu cerebro está en estado de alerta, ¿no? Como que se activa el modo supervivencia y mm. entonces, incluso aunque pensemos que lo estamos gestionando bien, nuestro cerebrito está ahí tiqui tiquití, totalmente alertado y eso deja que no, o sea, no te permite, ¿no? Relajarte lo suficiente, soltar, porque al final el dormir tiene mucho que ver con el soltar, con confiar, ¿no? Que cuando estás durmiendo no va a pasar nada malo. Entonces, claro, a nivel emocional eso conlleva que se dificulte mucho el insomnio, o sea, aparezca el insomnio, ¿no? Se dificulte el sueño y que no puedas descansar. A mí en concreto me pasaba, no sé si a vosotras también, que, bueno, intentaba utilizar ejercicios de respiración, también meditaciones, músicas, y a lo mejor, como decíais, me dormía un ratito, pero me despertaba. Y entonces ya me entraba un poco esta ansiedad, ¿no? De, venga, no voy a hacer nada, voy a intentar dormirme otra vez. Pero como seguía despierta, dando vueltas, incluso Sí, la ya, cabeza no ya me para. preocupaba el hecho de decir, jo, es que voy a despertar a mi pareja y él al día siguiente tiene que ir a trabajar. Entonces ya me levantaba, me iba a otra habitación o me iba al salón. Claro, ya el cuerpo bueno, pues se Sí. pone en modo activo y al final a mí me ocurría que entre los hospitales, ¿no? El venir a casa y tal, iba durmiendo a trozos. O sea, yo a lo mejor a Claro. las 11 de la mañana me echaba una siesta, pero porque me sentaba un momento en el sofá y me quedaba dormida sin darme cuenta, y a lo mejor ahí dormía una hora. Y luego antes de comer, otra hora. Y luego por la tarde, o sea, que si al final sumaba, ¿no? Aparte de que se suma también el cansancio, Mm. ¿no? De no descansar y de todos los tratamientos y de que la vida te cambia un montón y parece que ahora tu trabajo es ir todos los días al hospital. Pero sumado a todo eso, al final, estos micro sueños durante el día, yo decía, bueno, a lo mejor voy sumando horas, pero no, está demostrado que eso no sirve, porque No sirve. tiene que haber un sueño continuo, que se alcance ese sueño Para lo que profundo. estamos hablando de calidad del sueño que no se tiene. Calidad del Eso es. sueño. A mí Yo también quería me recordar, aconsejaron meditación. A quería mí también me recordar lo... porque, por ejemplo, en el caso de Ana y mío, el primer tratamiento sí que fue quimioterapia, pero en tu caso, Rocío, Sí. no fue este. No, a mí yo fui directamente después de hacerme todas las 20.000 pruebas, biopsias, marcadores, resonancias y demás, yo fui directamente a la operación. Claro. A mí no me dieron quimioterapia como tal y ya después pues fue radioterapia y el tratamiento con las pastillas. Entonces, bueno, pues es verdad que esa parte de la quimio vamos, me la salté. Lógicamente me salté No te también perdiste nada. me salté esos efectos secundarios que suelen ser muy visibles también. Esto alguna vez Sí, lo hemos comentado. ahora lo hablamos, sí. Pacientes que no hemos recibido quimio, también sentimos como, no quiero usar la palabra culpa, pero sí como un agravio comparativo de, ay, como a ti no se te ha caído el pelo, Claro. parece que tu cáncer es menos cáncer, ¿no? Y que no lo puedes estar pasando tan mal como otra persona que le estén dando quimio. Y yo no quiero aquí que esto sea ni una competición de a No, ver no quién para nada. efectos secundarios ni nada, pero que cada proceso es único y cada proceso hay que respetarlo, porque a lo mejor una persona con quimio afortunadamente no tiene muchos efectos, puede Ujú. ocurrir también, y otra persona con la radio, con la operación y con el tratamiento hormonal está Tiene hecha un Cristo. muchísimo, sí. Es que hay de Además, todo. Y ahora además que te lo he dicho, sacas no te has perdido nada, de verdad, no, no. ahora que sacas Es el tema verdad, Al contrario. del no lo echo de pelo, menos. No, no. que antes hablábamos, ¿no? Que ahora que sacas el tema del pelo, ese es un efecto secundario Muy muy visible. visual, como has dicho, y del principio del tratamiento. A mí Sí. es yo no sé si lo hemos hablado en algún otro episodio, es de lo primero que me dijeron, de lo que me comentaron que me iba a pasar, que me dijeron que se me iba a caer el pelo. Y claro, en ese momento, pues bueno, es otro shock más, ¿no? Que tienes. O sea, lo tenía más o menos en mente, pero claro, lo que no sabía es que se te caía el pelo todo. Todo. Todo el No pelo te queda de nada. todas partes. No te queda nada, ni un pelo en tu Nada cuerpo, de nada. nada, nada.
Nada, ¿Cómo lo gestionasteis vosotras? Porque sí que conozco, ¿no?, que en algún caso utilizasteis turbantes, también peluca. ¿A vosotras os afectó mucho ese cómo os veíais vosotras en el espejo o cómo os veían las demás personas? esto abrió un melón grande. Lo podemos tratar en otro episodio, ¿eh? Si no, el No, tema de está bien. Dale, imagen Ana. No, no, corporal. no, y además es importante porque realmente es lo que dice Raquel. Yo fui decirme la cirujana el diagnóstico. Bueno, sabes porque conoces a gente que le han podido pasar, y fue la primera cita con mi oncóloga. Lo primero que me dijo fue, yo te recomiendo que te cortes el pelo porque el pelo te va, en el primer tratamiento, a la semana va a notar que va a empezar a caerse Mm, y doler, duele, si tiene pelo largo. Esas palabras me llegaron me emociono todavía, fíjate, a joder, ¿cómo recordarlo. no? ¿Cómo no? Y es verdad. Y es verdad que en la primera semana yo ya empecé a notar como un dolorcito aquí en el cuero cabelludo, muy Ujú. raro, que yo no sabía muy bien por qué, si era consecuencia al final a la caída del pelo, y luego poco a poco ver cómo se te va cayendo el pelo. Es una fase muy desagradable, pero muchas veces más desagradable por los demás que por Ya. ti misma. Porque yo recuerdo de que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, mi madre o las personas, mis familiares más allegados, que, que era desagradable, que tenía que ser visualmente muy desagradable o muy doloroso, no desagradable, más doloroso que desagradable, hacer así y verte un manojo de pelo. O levantarte por la mañana y ver la almohada llena de pelos Mm. y mechones En la ducha. en la ducha. Eso es muy doloroso. Sí. Mm. Yo sí me lo corté. Yo lo tenía bastante más largo, lo tenía quizá por aquí. Y sí pensé, jolines, yo me lo voy a cortar. No me lo dijeron, ¿eh? Pero yo lo pensé, digo, yo creo que me lo voy a cortar por aquí. Y al menos cuando me vaya a duchar se me empiece a caer, que no vea los mechones tan largos. Yo creo que puede ser mucho más impactante ver un mechón súper largo que Sí. ver mucho más corto, no sé, eso pensé. Y tuve la suerte de además dar con mis dos peluqueras que las adoro, Raquel y Natalia. Hola. Que me trataron súper bien, me dejaron un corte precioso y luego también tuve la suerte de, bueno, yo lo tenía como ya muy mentalizado en mi cabeza, que llegado el momento me lo quería cortar si mi familia aceptaba en familia. O sea, con mis hijos y con mi Mm. marido me parecía algo muy bonito. De hecho, lo tengo grabado ese momento Guau. que fue muy duro, sobre todo el momento inicial, porque yo lo tenía eso muy mentalizado en mi cabeza cómo quería que fuera. Empezó siendo algo totalmente distinto porque mi marido tenía otra cosa en mente, él quería que fuese, bueno, luego es lo que yo pensé después. Él tenía en mente hacerlo muy rápido para que no fuese tan impactante y yo quería hacerlo pues tranquilamente, que participaran mis hijos, entonces fue un poco de shock ahí, que yo no sabía qué estaba pasando, al final cortamos de grabar, luego volvimos, les expliqué que cómo quería, ¿no? Era como mi momento, me estaba despojando de algo que para mí es súper identificativo. Yo siempre he tenido el pelo así o más largo, siempre lo llevaba con ondas, cada día llevaba el pelo de una forma diferente y para mí era muy importante, aunque entendía que se me fuera a caer. Para mí no era realmente un problema, era parte del camino que estaba empezando, ¿no? Pero claro, cuando tienes unas expectativas y no se cumplen, eso, eso es duro. Pero bueno, al final conseguimos hacerlo en familia, todo fue muy bien, lo tengo ahí para la posteridad y bueno, es parte del proceso y es muy difícil, pero si lo consigues interiorizar y consigues entender bueno, que es eso, que es parte y que luego el pelo vuelve a crecer, pues se lleva un poquito mejor, la verdad. Mm. Yo Ujú. también lo hice, bueno, yo no grabamos, lo tengo guardado en mi retina, yo creo que todos los que estuvimos participando en ese momento. Sí, yo noté que sí, para mí era
liberador hacerlo. Yo me sentí muy, muy bien cuando me raparon, cuando me quitaron lo que tenía. Muy bien. Yo incluso, no, pienso no, convencida que para mis familiares, mi marido, mi hermano que estaba allí, mi hijo, mis sobrinos, porque lo hice un poco para que de manera muy natural, porque yo siempre decía que había que hacerlo de manera natural y no hacer drama ni nada de eso, porque lo que es empezar el proceso de sanación. Mm. Y es así, para empezar ese proceso de sanación hay que liberarse de lo que se está cayendo y de lo que ahora mismo no sirve. Y entonces, pues, para ellos fueron más dolorosos. Y lo que preguntaba muchísimo era, ¿tú estás bien? ¿Estás que era preocupándose por mis emociones, por mis sentimientos? Yo tuve que decir un momento, yo creo que estáis vosotros peor, más nerviosos que yo. Y porque esa es la sensación, y lo que tú dices, tenía mucha prisa por cortar, mucha Sí. prisa pero porque estaba Que muy acabe ya, nerviosa. ¿no? Sí. Sí, Que acabe esto ya, que acabe esto ya, que lo tiene que estar pasando mal. sí, Y sí, eran porque miraba, ellos sí, realmente, sí. ¿no? Y realmente que lo estaban pasando peor eran Mm. ellos, porque para ti era liberador decir, ya, por fin, ya no voy a ver tanto manojo de pelo, ya no se va a caer, ya, Sí. empiezo. Yo recuerdo al mayor que sí que cogió la máquina y quiso probar, pero el pequeño, que entonces tendría 10 años, yo creo, no quiso. Y lo veías, se ve en el vídeo por detrás, eh, que va pasando por el pasillo y va hablando solo. Te vamos a cortar el pelo y vas a estar muy guapa. Y yo lo veo en el vídeo y digo, qué mono. Él se estaba como autotranquilizando, ¿no? Como, sí, sí, va a estar sin pelo, pero va a estar igual de guapa. Y se le ve ahí, de lado a lado por el pasillo, va a estar muy guapa. Pues mira, yo creo que con lo que... Perdona, Rocío, yo aconsejo de que cuando yo he hablado con mujeres que empiezan el tratamiento y tienen nietos o tienen hijos, yo aconsejo de que ese proceso de quitar el pelo, de que se corte, que lo haga cerca de ellos, Mm. porque ellos sean como a través de un juego, que sean partícipes de lo que está Claro, pasando, es porque menos shock. menos shock. Porque yo recuerdo, mis padres no estaban presentes, no estuvieron presentes. Además, esperé que se fueran porque no, en vacaciones estábamos juntos. Yo esperé que se fuesen los dos de paseo para decir, ahora, ya, vamos a aprovechar. Sinceramente fue así. Mis padres cuando llegaron y me vieron, se derrumbaron. Fue la primera vez que yo vi a mis padres derrumbados por completo. Porque para ellos era ya visible, es que ya visualmente, Eso es. es que visualmente tu Estás hija enferma. estás enfermo, tienes cáncer, sí, literalmente. Es lo que le decía Rocío antes. No, Rocío, es que decías esto, ¿no? Que cuando se te cae el pelo parece que visualmente estás más enferma que alguien a la que no se le ha caído el pelo. Es un poco injusto. Es un poco Sí, injusto esto, sí, la es verdad. justo. Y yo creo que es la presión, ¿no? Social también por Sí, esa imagen, ¿no? Que, bueno, en sí. los hombres también puede haberla, pero en las mujeres, sin lugar a dudas, es una presión por la imagen corporal muchísimo mayor. Entonces, con la quimioterapia, además, hay muchos otros efectos secundarios que también influyen en la imagen corporal, ¿no? Pues muchas personas se hinchan, bueno, y más allá de la imagen corporal, pues dolores, cansancio, fatiga. ¿Qué podéis decir también de esto, chicas? Porque yo, bueno, yo tuve también mucha fatiga, dolores articulares y demás de mis tratamientos, y sigo teniendo, de hecho, pero vosotras, ¿qué podríais decir en concreto de la quimioterapia en relación a esto? Perdona un momento, Rocío, yo quería hacer una puntualización, no porque vamos a pasar, si no te importa, o no No, no, por importa, supuesto. No. porque no van a haber muchas mujeres que van a empezar o están pasando, la importancia de que todo es válido y todo está bien, elijas lo que elijas, poniéndote peluca, no poniéndote peluca, poniéndote un pañuelo, un turbante, una gorra, da igual. Lo importante es que lo que tú decidas es tú estés tranquila, en calma, que te sientas tú, que hagas Eso lo que a es. ti te apetece en ese momento, que no tengas, pasa que a veces es muy complicado, la presión por los demás y por tanto, a mí no me apetece ponerme una peluca porque no me siento cómoda, Claro. porque tengo calor si en verano, porque es verdad que
y lo tengo que hacer por dar una imagen a una familia o a la sociedad o a tu Sí, marido, porque los demás porque se sienten incómodos por sí. verte sin pelo, ¿no? Sí, esto Y es si muy tú eliges importante, Ana. ponerte un Sí, pañuelo o un turbante, muy bien. Y si eliges ponerte una peluca, muy bien. Da igual, lo que sea está lo que bien. sea, Sí, pero que sea, que Sobre eso todo, es mm, muy importante y a que lo ser posible transmitamos que la nosotras. persona lo piense para ella. Es para decir, qué ella. necesito, cómo me veo bien, pero Sí, no que muchas veces, y esto también lo hemos comentado, ¿no? Las mujeres siempre pensan, bueno, con todo lo que tiene que ver de los cuidados, ¿no? Y de cuidar a las demás personas de nuestro entorno, amistades, familia, además, que al final muchas veces anteponemos el cuidar a los demás, que no nos vean de esta manera, que esto también conecta mucho con nuestra vulnerabilidad, que no se sientan incómodos, y entonces priorizamos el hacer sentir bien a los demás a hacernos sentir bien a nosotras mismas. Y aquí sí que, pues, sí. nosotras tres podemos lanzar esa propuesta o esa invitación de piensa en ti y piensa en ti. O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué Claro, quieres? es que a ver, ¿qué necesitas tú? Eso Es es. que es Y se súper nos olvida, importante. y se nos Mm. olvida. Se nos olvida Bueno, muchísimo el darnos la prioridad que necesitamos en este momento y nuestros cuidados, que es lo que ¿queréis que, necesito, lo que siento. Lo importante somos nosotras. mm, Sí, Como decía antes Rocío, antes que estábamos chateando, la palabra protagonista, aunque no queramos, las protagonistas de la película, o los protagonistas en este caso, somos, somos nosotras, las que mm, estamos padeciendo la enfermedad. Es lo importante, y muy importante. priorizarnos no es ser egoístas. Pensar en nosotras, en nuestro cuidado, en lo que nos hace sentir bien, no es ser egoístas. No, para Es, nada. es ponernos en primer lugar en una situación donde es necesario, además, el ponernos en primer lugar, porque somos las personas que estamos transitando esa enfermedad, ¿no? Y eso es parte del autocuidado también. sí. ¿Os parece bien entonces que avancemos ahora un poquito y que comentéis otros efectos secundarios que pudisteis sentir y tener con la quimioterapia? Porque quizá hoy ya no nos dé tiempo a avanzar a otros tratamientos, pero lo haremos en los Sí, siguientes, no pasa nada. Yo pensaba Sí, que nos iba a dar para más, pero igual nos da para varios capítulos, porque no queremos sí, tampoco porque extendernos mucho. sí, Ya sabéis que nos gustan hacer tertulias de 20-30 minutos como mucho. Entonces, bueno, está bien que podamos tratar otros efectos sí, secundarios, o dar un pequeño apunte ahora para seguir para la siguiente si queréis. Y como has dicho tú, Rocío, antes, el tema articular, ¿no? El tema de cansancio y de dolores articulares. Yo creo que esto también es algo muy, muy común en todos los tipos de tratamiento, en sea cual general. sea. Sí, sí, la fatiga, el dolor muscular, las articulaciones, el cansancio es algo que deberíamos de tocar, pero con más Sí, profundidad. Mm. Incluso yo diría, si tuviésemos la suerte de tener alguna profesional del tema que nos lo vamos a pudiese intentar, dar esos consejos que serían maravillosos lo vamos a para intentar nosotras porque mismas y para el sí, resto porque de... aunque parezca mentira, para la fatiga, para los dolores articulares, la neuropatía, que ya explicaremos lo que es la neuropatía si queréis en la siguiente sesión, eh, es muy importante el ejercicio de fuerza. Y a veces Mm. estamos tan cansadas que pensamos que no vamos a poder o que no apetece, eh, pero luego si lo hacemos nos sentimos mucho mejor. Así es. Tenemos más energía, nos duelen menos las articulaciones, entonces es algo muy, muy importante. Esto nos da para mucho y ojalá podamos tener a alguien que yo quiero muchísimo, que a mí me ayudó mucho en alguna de las tertulias que vayamos a tener. Pero bueno, si Ujú. no, lo tocaremos igualmente Sí, en las próximas, porque pero esto, intentaremos que hombre, te intentaremos, presentes si es claro que sí. posible. Además que ya, Jolín, también está demostrado científicamente que hacer deporte, no solo después de lo que podemos pensar que es lo gordo, ¿no? Los tratamientos iniciales, las operaciones, sino también durante. El durante es importante porque también hace que los tratamientos se asimilen mejor, que funcionen Claro, mejor. Entonces, y totalmente. Y que la químicamente, ¿no? cabeza funcione Eso mejor. es. De estado de Que ánimo. Pues si queréis lo podemos dejar así como Venga, para proponerlo en el siguiente venga, capítulo. perfecto.
Hablamos ya del Chemobrain, ¿os acordáis? De este ya dedicamos Sí. un capítulo, un episodio Sí. de Capítulo Chemobrain. 7, si no recuerdo mal, por favor, no os lo perdáis. Es Y buenísimo. entonces esto ya, pues ya, como ya lo comentamos en profundidad, que también, bueno, pues había situaciones curiosas, incluso graciosas, ¿no? Con esto de que no, el cerebro no rige bien. Pero sí que, bueno, más allá de lo que decíais, fatiga, dolor articular, la neuropatía, que también lo mismo. Menopausia. Ay, Temazo. venga, ¿cómo afrontamos esos cambios también, ¿no? Sí, sí. Sí, todo eso lo vamos a tratar en otra tertulia que vamos a tener. Vale, pues entonces, bueno, Sí, nos quedaría muchísimo por hablar, porque Madre mía. hemos sobrevolado un poco lo que es la quimio, pero la radio, la inmunoterapia, tratamientos hormonales, al final, bueno, pues todo tiene que ver con esas secuelas o esos efectos secundarios que a veces son muy puntuales en el tiempo durante ese tratamiento, pero hay otros que es verdad que se alargan, que pueden, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, con la radio, cuando me decían, no, es que te la damos ahora y a lo mejor en los días en los que estamos dándote la radio no notas mucho, pero después en las próximas semanas y en los próximos meses sí vas a notar mucho más esos efectos secundarios. Entonces, jolines, hay que tener en cuenta todo esto porque, pues bueno, para saber un poco cuál va a ser la realidad, ¿no? Y estar un poco preparada, sin tampoco obsesionarte, que hay personas que Exacto. me han llegado a decir, es que estoy un poco, o me dicen, ¿no? Que estoy un poco obsesionada con el tema de los efectos secundarios. Pues hombre, no, lo que pasa que efectivamente es tu día a día. Al final vas notando cambios en tu cuerpo y es el día a día. ¿Cómo no vas a prestarle atención? Ujú. bueno, lo Pues nada, dejamos chicas, aquí, chicas. si queréis, sí, si queréis, lo dejamos aquí de momento. Invitamos a las personas que nos estéis viendo, pues a que si queréis compartir, hoy nos hemos centrado un poco más en quimio, pero si queréis compartir, pues eso, los efectos secundarios que habéis tenido o que estáis teniendo, simplemente pues para que podamos entre todas ampliar un poco ese abanico y esa mirada. Sí. Y sobre todo, a mí, yo me quedo también con una frase que, fíjate, todavía yo a nivel de energía no estoy como estaba. Y una de mis oncólogas incluso me llegó a decir, bueno, a ver, es que también a la vez que va pasando el proceso, tú vas cumpliendo años. Y yo le decía, joder, ya, pero es que parece que en un año me han echado 20 años encima, no es Ya. justo, ¿no? Pero también es verdad esa frase que en otro momento me dijeron de, al final esto también pasará. Qué bonito. Pues bueno, Ojalá, chicas. para todas las personas, que esto también pueda pasar. Así que nada, lo dejamos aquí de momento. Sí. Y también, Episodio 1 de la temporada 2 lo podemos nombrar así si queréis. Sí. Efectos secundarios, quimioterapia. Y y bueno, también podemos animar a las personas, ¿no? A la gente que nos ven, de que si quieren que tratemos de algún tema, de Sí, por favor, claro. algo que le inquiete, alguna curiosidad o algo que le preocupa, que lo comente, que lo digan, que es lo que ¿de le podamos qué? Aquí ayudar entre estamos, las para tres, hablar de aquí todo, estamos. lo que queráis. Que nos respondan a ¿de qué te gustaría que charlásemos, ¿no? En los próximos Sí, episodios. Exacto. Vale, perfecto, muy sería bien. interesante. Bueno, Pues nada, chicas, Bueno, pues nos vemos a la próxima. Un besito muy vale, fuerte a de todas. acuerdo. cuidaros Chao, mucho, chicas. adiós. Adiós, adiós. Chao.